Hola, soy Luis Story, soy investigador social desde 1997 y he trabajado en el área del sector público, sector privado y sector académico. Y esta vez te voy a hablar sobre el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es sumamente necesario, ¿sí? Hay gente que se salta este paso, ¿sí? Y el saltarse este paso metodológicamente es un error. Hay gente que quiere empezar a investigar y ya decide qué va a investigar y cómo lo va a hacer, etcétera, etcétera. Y al final, cuando tiene que fundamentar su investigación en base a alguna teoría, porque hay que recordar que la ciencia es acumulativa y nosotros no partimos de la nada, andan buscando cuál teoría se justifica o cuál teoría entra en relación a lo que hicieron, ¿sí? Ese es un error metodológico, ¿sí? Recuerden que la metodología es una serie de pasos a seguir. El primer punto que ustedes tienen que decidir es el tema. Uno podría pensar, pues eso es muy fácil. Muchas veces es lo más difícil, ¿sí? Decidir qué quieres investigar. Yo te recomiendo que busques algo que te apasione, ¿sí? Que te interese, porque vas a tener que leer mucho antes de empezar. Y si es algo que te apasiona, esa lectura no va a ser una dificultad para ti. Ahora bien, cuando ya decidiste el tema, ya viste más o menos qué se ha investigado y cómo se ha investigado. Otro error que la gente comete es pensar en particularidades y no en generalidades. Ven un problema, ¿sí? El fenómeno de la casa de los tales, ¿sí? Y dicen, es que ese fenómeno no se ha investigado porque es reciente y esta situación, y sí se ha investigado. Prácticamente todos los temas en generalidad, todos los fenómenos en su generalidad se han investigado. El asunto es que tú lo ves desde un punto de vista singular y hay que verlo desde un punto de vista general. La teoría con la que vas a fundamentar tu trabajo es fundamental. No es una situación que puedes dejar para después. Es antes de. Antes de empezar a investigar, tú tienes que hacer este planteamiento que te va a llevar a un anteproyecto. Este anteproyecto obviamente viene con otros elementos como limitaciones, delimitaciones, cronograma, presupuestos, objetivos, alcances, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de llegar a ese anteproyecto, tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué enfoque o desde qué enfoque vas a analizar un fenómeno? Una teoría es una visión parcial acerca de la manera en cómo se comporta un fenómeno. Eso quiere decir que un mismo hecho se puede ver desde diferentes puntos de vista. Tú tienes que tomar la decisión desde cuál punto de vista vas a arrancar. Vamos a ver un ejemplo. Que desde un mismo hecho, desde un mismo fenómeno social, este se puede ver desde diferentes perspectivas. El hecho que vamos a analizar es el juicio de O.J. Simpson. En 1995, muchos de ustedes todavía no nacían, pero se presentó este fenómeno donde un exjugador de americano y ahora actor de cine, ¿sí?, y de televisión, se le acusó de haber matado a su esposa y al novio de la misma, ¿sí? Y desde que mataron a estas personas, desde que tomaron prisionero a O.J. Simpson y durante todo este proceso del juicio hasta el veredicto, fue un fenómeno mediático. Ese sí fue un verdadero reality show, ¿sí?, porque era de la vida real que se estaba transmitiendo en vivo. Fue tanto en los altos grados de rating que el día del veredicto rompió todos los ratings posibles hasta ese momento. Vamos a ver una crónica del periodista Kleinfeld en donde relata el día del veredicto en donde se rompieron estos altos ratings, ¿sí?, para que nos demos cuenta del caso y del fenómeno social. Veredicto del caso O.J. Simpson. Culpable de paralizar a Estados Unidos, por N.R. Kleinfeld. Todo Estados Unidos se paralizó.
Entre las 11 y 11:10 horas del martes pasado, la gente no trabajó, no puso atención a la clase de matemáticas, no hizo llamadas telefónicas, no fue al baño, no sacó a pasear al perro. Toda la atención se enfocó a escuchar el veredicto del caso O.J. Simpson. Algunos analistas estimaron que 150 millones de personas sintonizaron por televisión el evento, convirtiéndolo en la emisión televisiva de mayor audiencia en la historia. En términos de población, el funeral del expresidente John F. Kennedy fue visto por el 93% de la población. El alunizaje del Apolo 11 fue observado por el 96% y el primer día de la Guerra del Golfo Pérsico por el 84.5%, informó David Poltrack, jefe de investigación de la cadena de televisión estadounidense CBS. Creemos que parte de la cobertura estará en el rango del 90%, y por la mayor población actual estimamos que haya sido de 150 millones de televidentes. Los vuelos tuvieron que esperar en el Aeropuerto Internacional Hartsfield en Atlanta. Los pasajeros y empleados del puerto aéreo estaban tan hipnotizados ante los televisores en las salas de espera que varios vuelos del Delta Airlines, programados para despegar entre las 11:24 y 11:32 horas, iniciaron tarde su abordaje. Un juicio a la alza. El mundo financiero también se paralizó. En el Wall Street de Nueva York, las calles lucían desiertas alrededor de las 11 horas. El distrito financiero de Boston parecía un pueblo fantasma. La Bolsa de Valores de Nueva York continuó con su actividad, aunque con suma lentitud a las 11 horas, y no reanudó su paso normal 10 minutos después, cuando los reportes de débiles precios de los metales fueron acompañados por un encabezado: O.J. Simpson exonerado de todos los cargos. En Chicago, los normalmente frenéticos corredores del Chicago Board of Trade dejaron de negociar futuros del contrato de maíz para diciembre, que normalmente es el más activamente negociado, durante 2 minutos y 20 segundos, una eternidad en el piso de la bolsa. En la sucursal de Barnett Bank en Biscayne Boulevard de Miami, los cajeros dejaron de contar billetes y las líneas de clientes impacientes se evaporaron mientras todo el mundo se volvía hacia el televisor de la pared. Viendo el sobre que contenía el veredicto, el gerente de ventas imploraba: «Ábrelo, ábrelo». Fue un increíble momento de comunión nacional, en el que las rutinas y rituales del país fueron opacados por una insaciable curiosidad. Millones de personas en millones de lugares parecieron pasar 10 cautivantes minutos haciendo exactamente lo mismo. Prioridad presidencial. La curiosidad infectó a todos, independientemente de qué asuntos más importantes pudieran estar bajo consideración. El presidente Bill Clinton dejó la oficina oval 2 minutos antes de las 11 horas para enterarse del veredicto en la oficina de su secretario con varios de sus ayudantes. La Suprema Corte estaba escuchando argumentos de otro caso durante el gran momento. Inmediatamente después de que los veredictos fueron anunciados, 2 mensajeros aparecieron. Uno fue al lado donde estaba sentada la juez Ruth Bader Ginsburg y el otro al lado donde estaba sentado el juez Stephen G. Breyer, y les entregaron unas notas con la noticia. Ninguno de los jueces mostró una reacción visible. En Nueva York, la compañía de electricidad Consolidated Edison determinó que entre las 10 y las 11 horas, 745,000 televisores más de los normales estuvieran encendidos en Nueva York, un cálculo derivado del incremento de 93 millones de watts en el consumo normal de electricidad. El ejercicio también se interrumpió. En un gimnasio de Manhattan, la mitad de la clase de aeróbics dejó de jadear y salió rápidamente de la sala a las 11 horas y se unió a otras 100 personas frente a una hilera de televisoras. La grasa había perdido importancia. AT&T experimentó uno de los minutos más extraños de su historia. Alrededor de las 10:50 horas, las llamadas de larga distancia empezaron a disminuir, cayendo 19% abajo de los patrones de hace una semana. A las 11 horas, las llamadas bajaron 49%. Entre las 11:05 y las 11:10 horas, estuvieron un 58% abajo de lo normal. No fue hasta las 11:20 horas que la conversación de larga distancia volvió nuevamente a la normalidad. El senador Sam Nunn, demócrata de Georgia, hizo algo casi inusual en un político. Propuso para la próxima semana una rueda de prensa en la que anunciará si buscará o no la reelección para un 5º periodo. Sabía que su veredicto era una noticia menos urgente que el de O.J. Los ambientes más agitados e incesantes se vieron transformados durante el momento revelador. En el piso 47 de un rascacielos en Houston, el bufete jurídico de Dinkins, Kelly, Gerstner y Lamb y su vecino, la compañía de software FutureSource, le avisaron a su servicio de telefonistas que nadie estaría disponible durante 10 minutos, mientras todos los empleados y un cliente se arremolinaron alrededor del televisor. También en la sala de emergencia del Hospital Kings County en Brooklyn, la atmósfera se volvió tensa a las 10:55 horas.
Un guardia de seguridad caminó hasta la esquina lejana de la sala y subió el volumen de un televisor colocado en una repisa. A medida que el juez comenzó a hablar, la gente empezó a callarse unos a otros con el típico shh, y es que el trabajo, todo el trabajo, podía esperar. Interesante fenómeno, ¿verdad? Este fenómeno se puede analizar desde diferentes perspectivas, en base a diferentes teorías. Vamos a escoger 3, para que ustedes puedan ver que el mismo fenómeno, el mismo hecho, se puede ver desde diferentes puntos de vista. Las 3 teorías que vamos a analizar son funcionalistas. Cuando nosotros manejamos teorías funcionalistas, tenemos que tomar en cuenta ciertos puntos de las mismas. 1. Tú no puedes combinar teorías funcionalistas con teorías del materialismo histórico. Eso es algo muy básico, ¿sí? Un segundo punto. Cuando hablamos de teorías funcionalistas, cada teoría tiene una perspectiva de acuerdo al paso comunicacional o el elemento comunicacional. Hay teorías desde el punto de vista del emisor, hay teorías desde el punto de vista del receptor, hay teorías desde el punto de vista del medio, teorías desde el punto de vista del mensaje, etcétera, etcétera. Tú tienes que tener bien claro desde qué punto de vista comunicacional se está analizando el fenómeno. Y eso te va a permitir saber de antemano qué técnicas de investigación vas a usar. De antemano, porque la misma teoría te está diciendo qué hacer. Ahora bien, otro punto importante a considerar, aparte desde la perspectiva del fenómeno comunicacional, es si la teoría es positivista o negativista. ¿Qué es esto? Si hay una intención de provocar un efecto o si no existe esa intención de provocar un efecto, ¿sí? Es algo básico que mucha gente no toma en cuenta y es sumamente importante, ¿sí? Otro punto que tienes que tomar en cuenta es si el efecto que se está dando, porque recuerden que es un proceso sistemático la comunicación, es a corto o a largo plazo. Por lo tanto, tú no puedes agarrar 2 teorías en donde una analiza un fenómeno a corto plazo y la otra en el fenómeno a largo plazo, analizando el mismo fenómeno desde el mismo punto de vista, pues no se puede. Y es donde se cometen muchos errores al momento de hacer investigaciones, en donde no pasan algo que se llama valoración interna, ¿sí? Son puntos esenciales que ustedes deben de considerar. Vamos a analizar 3 teorías. La teoría de usos y gratificaciones, la hipótesis de la agenda setting y la teoría del cultivo. Usos y gratificaciones está vista o analizada desde el punto de vista del receptor. Maneja efectos a corto plazo, ¿sí? Y es positivista, ¿sí? Es decir, no hay una intención de provocar un efecto. En la teoría de usos y gratificaciones analiza cómo los receptores satisfacen sus necesidades a través de los medios de comunicación. Pero es a corto plazo. Tienen una necesidad, entran en contacto con un medio de comunicación, satisfacen su necesidad y se acabó, ¿sí? Y ahí se acaba el fenómeno. En la hipótesis de la agenda setting también está vista desde el punto de vista del receptor, pero ahí analiza efectos a largo plazo, ¿sí? Y esta teoría analiza cómo los receptores adoptan la jerarquización que les dan los medios. Y lo que los medios manejan como importante, ellos lo adoptan también en ese mismo grado de importancia o en esa misma jerarquización, ¿sí? También es positivista porque analiza la no intencionalidad de los medios en provocar ese efecto, ¿sí? Ahora bien, la teoría del cultivo. La teoría del cultivo es la adaptación de la teoría del aprendizaje social, pero para los medios de comunicación, en donde nos habla de que la gente aprende en base a sus experiencias, de primera, segunda y tercera mano. Y la gente aprende de los medios de comunicación y de los contenidos que manejan los medios de comunicación, que no necesitan vivir la experiencia de primera mano
para saber cómo reaccionar, porque ya lo aprendieron de los medios, ¿sí? En ese sentido, vemos cómo los medios pueden influir en ellos, ¿sí? Pero tomando en cuenta que es una situación también a largo plazo, ¿sí? Poco a poco, poco a poco. Y cuando se presenta una situación en tu vida diaria similar a la de los medios de comunicación, de pronto la gente actúa y reacciona como lo vio reflejado en los propios medios, ¿sí? Entonces tenemos estas tres perspectivas, tenemos este caso de O.J. Simpson. Vamos a ver tres planteamientos. Toma la decisión, analízalos y decide con base a qué teoría está cada uno de ellos. Veamos el primero. La audiencia norteamericana consideró importante conocer el desenlace del juicio de O.J. Simpson por la jerarquización informativa dada por los medios durante la duración del juicio. ¿Cuál consideras tú que es la teoría en que se basa este planteamiento? ¿Usos y gratificaciones? ¿Agenda setting? ¿O teoría del cultivo? Si tú tomas en cuenta que está hablando de un efecto a largo plazo, pues obviamente no es usos y gratificaciones. Y si estamos hablando de jerarquizaciones, pues la lógica nos dice que es la agenda setting. Veamos el segundo ejemplo. ¿Qué necesidad satisfizo la audiencia norteamericana a ver el desenlace del juicio de O.J. Simpson? ¿Cuál consideras que es? ¿Usos y gratificaciones o teoría del cultivo? Si tomamos en cuenta que el veredicto es la parte final del fenómeno y que es un momento específico, pues podemos ver que es usos y gratificaciones porque es un efecto a corto plazo. Tenía una necesidad de saber qué iba a pasar, vieron el veredicto, satisfacieron su necesidad y se acabó. Por último, veamos el planteamiento basado en la teoría del cultivo. ¿Qué aprendizaje adoptó la audiencia norteamericana durante el desarrollo y desenlace del juicio de O.J. Simpson? Obviamente, todo fenómeno causa un aprendizaje y este aprendizaje fue durante todo el juicio. Ahora bien, ese es un planteamiento tomando en cuenta las características o la información, las proposiciones que maneja cada teoría, ¿sí? Con base a ese planteamiento, con base a esas proposiciones, se establece una hipótesis. Vuelvo a repetir, si un fenómeno no está suficientemente investigado, podemos manejar un nivel exploratorio, un nivel descriptivo. Pero muchas veces la gente piensa que porque en un caso particular no se ha investigado, no se puede manejar un nivel correlacional, que es el que utiliza una hipótesis, porque no ven el fenómeno desde un punto de vista magno, ¿sí? Que son situaciones repetitivas que dentro de la sociedad se han presentado durante toda su historia y que en un momento dado ya se ha investigado, ¿sí? Ahora bien, veamos tres hipótesis basadas en estos tres planteamientos que ya consideramos. El aprendizaje adoptado por la audiencia norteamericana en juicios previos como el de Rodney King propició expectación sobre el desenlace y consecuencias del juicio de O.J. Simpson. Aquí vemos una hipótesis que maneja una causalidad basada en un aprendizaje social adoptado por los medios de comunicación con situaciones y hechos previos, ¿sí? Por lo tanto, esta hipótesis está tomada en cuenta o en base al planteamiento de la teoría del cultivo. Vamos a ver un segundo ejemplo. La necesidad de pertenencia de la audiencia norteamericana propició que la gente buscara estar informada sobre el desenlace del juicio de O.J. Simpson, ya que era el tema de moda en las conversaciones grupales. Aquí tenemos otra hipótesis, ¿sí?, basada en un planteamiento que ya consideramos, que es el de usos y gratificaciones. ¿Cuál era la necesidad? Estar informada, ¿sí? ¿Para qué?
porque era el tema de moda en las conversaciones de grupo, ¿sí? Y obviamente buscó satisfacer esa necesidad al ver el veredicto. Por último, veamos la hipótesis con base a la teoría de la agenda setting. A mayor jerarquización informativa del juicio de O.J. Simpson por parte de la televisión norteamericana, mayor expectación sobre su desenlace por parte de la audiencia. Esta misma hipótesis describe la jerarquización dada por los medios de comunicación y la jerarquización adoptada por la audiencia. Como pudiste notar, cuando haces correctamente la metodología, prácticamente se te aclara qué es lo que quieres investigar y cómo lo quieres hacer. Ya con el planteamiento, ya con la hipótesis, el mismo planteamiento, la misma hipótesis, las mismas teorías, te pueden indicar si tu investigación es experimental, no experimental, cuasi experimental, si tu investigación obviamente vas a usar una determinada técnica o no, porque ya lo puedes prever. Ya teniendo esto, ya es el momento de hacer el anteproyecto. En un anteproyecto, tú tienes que considerar tus recursos. Porque obviamente tú puedes planear una investigación muy importante, muy buena, pero si no tienes recursos, ¿cómo le vas a hacer? Entonces, toda investigación también tiene delimitaciones, ¿sí? Y tiene limitaciones. Entonces, entre más delimites en una investigación, sobre todo dentro del funcionalismo, tus resultados van a ser más verificables, ¿sí? Ahora bien, tú también tienes que considerar tus limitaciones. Por ejemplo, este semestre, tú tienes una limitación de tiempo y tienes que manejar tu tiempo en base a este periodo, ¿sí? Tú no puedes dejar las cosas para después. Y es por eso que cuando se hace un anteproyecto no nada más se consideran limitaciones, sino un cronograma de actividades. También considera los alcances que vas a tener. Los alcances se ven desde ahorita, no cuando tienes resultados, ¿sí? ¿Hasta dónde quiere llegar tu investigación? ¿Sí? ¿O hasta dónde quieres llegar tú con tu investigación? También tienes que considerar un presupuesto. La investigación es muy interesante, es muy apasionante, pero es costosa, ¿sí? Entonces, son varias delimitaciones que tienes que considerar, ¿sí? Y varias limitaciones. Toma en cuenta esto para realizar tu planteamiento. El siguiente ejercicio que vas a hacer este semestre es precisamente leer. Leer sobre el tema, considerar una teoría y en base a esa teoría crear un planteamiento y en base a ese planteamiento crear una hipótesis. Adelante.